Majestad, autoridades, gran familia de Cotec, bienvenidos a esta gala en la que cada año presentamos el anuario Cotec. Este 2026 queremos que todo, desde el inicio, tenga valor simbólico. Por eso, si os habéis fijado, no hemos empezado con una cuenta atrás tradicional, sino con una cuenta hacia adelante, de 12 segundos en lugar de 10, sin números, solo estrellas. Y otro detalle significativo, nada de música en la apertura, como solemos hacer, solo el sonido de 12 latidos. ¿Por qué? Este 2026 se cumplen 40 años de la adhesión efectiva de España a las comunidades europeas. En 1986, España entró junto a Portugal en la Europa comunitaria. El proyecto pasó entonces a tener 12 países miembros. De ahí, las 12 estrellas del inicio, las mismas 12 que dispuestas en círculo en un diseño de 1955, acabaron convirtiéndose en símbolo de nuestros valores compartidos. En este 40 aniversario y ante las amenazas actuales, externas e internas que afronta el proyecto europeo, Cotec vio claro que el anuario no podía ser otro que un monográfico dedicado al binomio innovación y europeísmo. Como sabéis, pero creo que es bueno recordarlo, Cotec cree en la innovación como respuesta a los grandes problemas y desafíos de nuestro tiempo. Y este 2026 estamos inmersos en un desafío mayúsculo. La erosión del orden mundial ha hecho saltar las alarmas y hoy más que nunca urgía recordar que Europa no es algo irreversible ni se mantiene por inercia. Europa es una obra viva y como tal el anuario y esta gala se plantean como un ejercicio de diagnóstico para tomarle el pulso. ¿Dónde está ahora Europa y hacia dónde queremos que se dirija? Esas son las dos preguntas clave que vertebran el anuario y parte de esta gala. Preguntas sobre el papel presente y futuro de la Unión Europea ante el nuevo orden mundial que se está construyendo. En el momento actual, lleno de oscuridad y de incertidumbre, creemos que es bueno empezar echando un vistazo al pasado para buscar algo de luz. ¿Qué es Europa? En su raíz, en su origen más profundo. Europa proviene del griego. Es una palabra compuesta por el adjetivo euris, que significa amplio, y el sustantivo ops, que significa ojo, mirada. Es decir, Europa etimológicamente equivale a una mirada amplia, la que ve lejos. El anuario Cotec 2026 ha querido retomar esta idea y reunir esa mirada amplia, esa visión de largo alcance de 12 grandes mentes europeas. La idea es que el anuario funciona como un autodiagnóstico de Europa realizado desde dentro por 12 políticos y académicos de primer nivel de nuestro continente. En este punto, le voy a pedir a Jorge Barrero, director general de Cotec, que me acompañe, por favor, al escenario. Bienvenido, Jorge. Hola, Sonsoles. Encantado de volver a tu programa. Antes decía que este año el anuario Cotec 2026 ha querido reunir esa mirada amplia, esa visión de largo alcance de 12 grandes personalidades europeas. Por cierto, son 12 por ese valor simbólico que yo antes mencionaba. Se trata de 7 mujeres y 5 hombres. Y antes de conocer qué diagnóstico han hecho, te voy a pedir, Jorge, que nos cuentes quiénes son y por qué ellos. Pues hemos sido capaces de reunir a un grupo de muy alto nivel, diverso en todos los sentidos, pero sobre todo en su mirada. Todos los diagnósticos que vais a conocer pues tocan, yo creo que los principales retos de Europa en el presente y en el futuro. Muchos de ellos, por cierto, están convergiendo con las prioridades clásicas de Cotec: la ciencia, el talento, la industria, la transición digital y circular. También hay algunos temas que son más nuevos en nuestra agenda: soberanía, autonomía, defensa, pero en realidad están bastante ligados con nuestra trayectoria, porque necesitamos más ciencia, más talento, más industria para la defensa
y es difícil pensar en que Europa alcance alguna vez autonomía si no tiene una gestión más eficiente de sus recursos naturales y de su energía. Así que nos hemos sentido muy cómodos escuchándoles, aunque nos han puesto deberes. No todos son igual de conocidos, lógicamente. Hay algunos que son españoles y hay otras nacionalidades, pero cuando leáis sus contribuciones vais a entender por qué han sido elegidos. Tenemos, por citar algunos, a dos de las personas más poderosas en las instituciones europeas. Son dos mujeres españolas, Teresa Rivera y Nadia Calviño. Tenemos políticos de amplísima trayectoria, como el actual alcalde de Lisboa y es comisario de Ciencia e Innovación, Carlos Moedas. Tenemos académicos, intelectuales, empresarios, Anne Applebaum, Lea Ypi, el presidente de Airbus. Todos los diagnósticos son muy relevantes, muy interesantes, pero me vas a permitir que destaque uno porque además es muy emocionante. Es el testimonio de la Premio Nobel de la Paz y activista por los derechos humanos en Ucrania, Oleksandra Matviichuk, que evidentemente por razones lógicas pues, tiene una visión de Europa que es diferente a la que cualquiera de nosotros podamos tener en este momento. Y, por cierto, quiero aprovechar para dar las gracias a todos ellos. Jorge, queda claro después de escucharte y después de ver esta imagen, ¿verdad?, con esos 12 europeístas, que el lector del anuario va a encontrar pluralidad de voces, pero también os quiero avanzar que vais a encontrar 3 diagnósticos sobre Europa en los que todos coinciden. Jorge, si te parece, vamos a ver un vídeo con esa crónica de los diagnósticos compartidos. Se la hemos pedido a alguien muy especial. Sonsoles, vamos ya con la crónica del diagnóstico que hacen esas 12 grandes mentes europeas en el Anuario COTEC 2026. Los 12 coinciden en destacar 3 claves. La primera es temporal. El orden global nacido de la Segunda Guerra Mundial ha sido socavado y todos coinciden al señalar que hay una necesidad urgente, inaplazable, de reubicarnos en el nuevo orden que se está construyendo. La segunda clave es que Europa, para reubicarse en estos tiempos de incertidumbre, necesita más Europa que nunca, más integración y más visión común. Y la tercera clave, y sin duda la más importante, es acerca de lo que tiene que hacer esa Europa más unida. Es crítico, insisten, minimizar la dependencia excesiva y renovar el proyecto europeo. Sobre cómo hacerlo, los 12 coinciden en la misma hoja de ruta: reforzar la autonomía estratégica en 5 ejes. Defensa, energía, tecnología, comercio y finanzas. Hasta aquí esos diagnósticos compartidos, pero quisiera que me permitiesen enviar un amable y respetuoso saludo a ese europeísta convencido que es quien está hoy presidiendo este acto y a quien tuve oportunidad de narrar, entre otras muchas cosas, uno de los pasajes más inspiradores y emocionantes de su vida, cuando con apenas 24 años casi rasca medalla olímpica en vela y fue abanderado de España en Barcelona 92. Ha pasado mucho tiempo, sí, solo hay que verme, pero yo sigo viendo, señor, en forma. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Matías, por esa crónica y también por ese saludo al presidente de honor de la Fundación COTEC, Su Majestad el Rey. El anuario, sin duda, invita a la lectura atenta, a la reflexión, pero también a la esperanza. Jorge, sorprende comprobar cómo la gente que más sabe es también la más esperanzada. Varios de los 12 europeístas coinciden en señalar la diferencia entre optimismo y esperanza. El optimismo es pasivo, es pensar que las cosas van a ir bien por sí solas, mientras que la esperanza es activa, es saber lo que hay que hacer y ponerse a ello.
Jorge, justo antes de empezar, me decías que la actividad de Ecotec en los próximos años va a estar muy alineada con esas 12 visiones llenas de esperanza. Sí, bueno, el gran Matías Prats me lo ha puesto muy fácil con esa mención a Barcelona 92, porque es una analogía que solemos utilizar frecuentemente en Ecotec para explicar el cambio sistemático y sistémico que buscamos para nuestro país en innovación. Y de hecho solemos decir, además, nos gusta presumir de que lo hacemos con el mismo abanderado, Su Majestad el Rey. Y una de las características de esta esperanza activa que mencionabas es salir siempre a ganar, o sea, salir a competir. Nosotros en los 80, en nuestro país, pues, nos movíamos entre el derrotismo, la nostalgia, la épica. No pasamos de cuartos, el gol de Marcelino, la goleada a Malta. Y en muy pocos años y con los Juegos Olímpicos de Barcelona como palanca, nos convertimos en una potencia deportiva que lo ha ganado casi todo. Y lo que es más importante, que aspira a ganarlo todo. Y eso es exactamente lo que deberíamos hacer en innovación y no solo España, porque en esto yo creo que el diagnóstico es compartido en el conjunto de Europa. El lema olímpico dice algo así como más rápido, más alto, más fuerte. Bueno, pues eso también es una síntesis de lo que Europa necesita. Justo hoy, cuando estaba repasando estas notas, he mirado y resulta que había añadido el Comité Olímpico Internacional una palabra más al lema, que es communiter. Todos juntos, también me vale. En realidad, tampoco hace falta, tampoco nos basta con sentirnos capaces de ganar. Como mínimo necesitamos también esfuerzo, en el caso de la innovación claramente esfuerzo público y esfuerzo privado, y necesitamos conocimiento, estrategia. Ecotec estamos preparados para trasladar nuestro conocimiento, las métricas, las recomendaciones, las metodologías, escalarlas más allá de nuestras fronteras, y también estamos preparados para servir como caja de resonancia del conocimiento de otros, como estas 12 voces que nos acompañan en este anuario. Y sé que vamos mal de tiempo, pero déjame añadir un último mensaje que creo que es importante. Habréis recordado hoy que en las últimas ediciones del anuario ha habido otros temas, ¿no?, que han llamado nuestra atención: el territorio, la juventud, la desigualdad, la democracia. Bueno, no sustituyen unos a otros, no son excluyentes. Cada vez que Ecotec propone una mirada, la suma a su análisis, son capas que se superponen. Y todas estas temáticas de los informes de los anuarios pasados, diría que Europa es parte de la respuesta a todos ellos. Pues si te parece, Jorge, vamos a seguir con esa mirada a Europa. Muchísimas gracias, te despido aquí porque llega el momento de descubrir, o más bien de que ellos descubran, cómo es el anuario Ecotec 2026. Si no lo hemos hecho antes es porque queríamos poner todo el foco en el arranque, en el contenido. Ahora sí, os voy a pedir a aquellos que al llegar a vuestro asiento os habéis encontrado con una caja amarilla en el suelo, que por favor la cojáis en vuestras manos. Mientras lo hacéis, no la abráis aún, por favor, no la abráis aún. Mientras las tenéis en vuestras manos, os quiero contar un detalle. El Círculo de Bellas Artes, donde estamos presentando este anuario Ecotec 2026, acaba de celebrar el centenario de este emblemático edificio hace unos días. Y quizá no lo sabéis, pero desde el año 2020 se llama Casa Europa por su fuerte compromiso con los valores europeos. Como veis, todo tiene valor simbólico. Ahora sí, lo que más valor simbólico tiene, lo que tenéis entre manos. Ahora sí, os invito, por favor, a abrir ya esas cajas. Porque es el momento de descubrir que Ecotec, por primera vez en su historia, ha querido que el anuario no sea un libro, sino un periódico. Y esa es la razón por la que tiene nombre propio, El Europeo. Se trata de una cabecera efímera, en papel, de una única edición. Os voy a pedir que empecéis ya a hojearlo, a pasar esas páginas, porque tenéis entre manos el primer y último número del Europeo. Además, os avanzo a todos los asistentes presenciales que estáis aquí en el teatro, por supuesto, pero también a los que nos están siguiendo desde la cuarta planta, desde la sala de columnas, porque no había más aforo, que por supuesto, en cuanto acabe esta gala, vais a tener vuestro propio ejemplar. Y otra novedad,
Y ahora me dirijo a quienes nos estáis siguiendo también a través de cotec.es. Vais a poder adquirir gratis, con cualquier compra, a partir de mañana hasta el domingo, en todas las comunidades autónomas, en 27 kioscos repartidos entre 22 ciudades, un ejemplar del europeo. Vamos a conocer más sobre el diseño del europeo, pero antes, permitidme compartir con vosotros una noticia que me hace especial ilusión. El Anuario Cotec 2025, ¿os acordáis? El libro que escucha, que diseñaron 6 jóvenes veinteañeros y que presentamos justo aquí en esta gala, que hace un año estuvo dedicada a ese binomio innovación y juventud, ha logrado ya varios reconocimientos nacionales e internacionales de prestigio. Enhorabuena a esos 6 jóvenes. Y ahora sí, vamos a conocer más sobre el diseño del Anuario Cotec 2026. Hoy tenemos aquí a sus 2 diseñadores, a quienes vais a escuchar en el siguiente vídeo. Os repito, un anuario que es un periódico en papel. Vamos con el vídeo. La diferencia principal entre el papel y la web está en la actitud del lector cuando se acerca al papel o cuando se acerca a la web. El contenido de la web te lo encuentras, el contenido de papel vas a por él. Tiene un poder de atracción y aporta una sensación de calma a la lectura que hoy en día es casi imposible plantear en un formato digital. Hay una apuesta, hay un ritmo y hay una intención narrativa. Cada página que vas pasando vas avanzando en una historia. Y ahí es donde el diseño brilla, porque tiene una relación casi emocional con los lectores. Cuando hablé con Diego para hacer este proyecto, hablamos de que éramos personas compatibles porque precisamente hacíamos cosas distintas. Nuestro objetivo al diseñar el anuario de Cotec es que fuera un periódico real, o sea, que el diseño base pudiera aparecer en un kiosco de una forma totalmente real. Intentamos que pareciese un producto editorial de verdad, con una tipografía española, con una jerarquía muy clara, con una estructura muy rígida, y luego lo que buscamos fue romperla para meter un poco de ritmo y hacer un producto moderno. Hemos utilizado el azul de la Unión Europea y el amarillo de la Unión Europea. El azul es un color muy de información. Amarillo es como la luz de Europa, ¿no? Es un color que te va a dar más luz, que te va a dar más vividez en el producto impreso. El periódico está vinculado a nuestros corazones y queríamos que eso se transmitiera en el anuario. Ahora que nos han contado más sobre el diseño del Anuario Cotec 2026, es el momento de detenernos en el valor simbólico del europeo. Y por eso me acompaña ya Juan Gómez, periodista, director de Comunicación y Contenidos de Cotec y además director del europeo. Bienvenido, Juan. Bien. Buenas tardes, Sonsoles. Juan, ¿por qué habéis decidido que el Anuario Cotec 2026 sea un periódico? El periodismo forma parte de la identidad de este continente. El periodismo fue clave en la construcción de la Unión Europea, lo ha sido después en su seguimiento y su escrutinio, lo es ahora como sostén de la democracia y lo va a seguir siendo en el futuro como garantía de derechos y libertades. Estamos viviendo unos años muy convulsos, el porvenir es muy incierto y los historiadores en el futuro dedicarán muchas páginas a explicarnos el presente. Pero sabemos que la historia es perfectamente inútil para sus protagonistas y ahí es donde entra el periodismo, ¿no? Los periodistas hemos sido siempre los historiadores de guardia, ¿no? Los cronistas del presente. El periodismo además nos ofrece el género de la entrevista, que ha sido fundamental en el europeo para contrastar el conocimiento experto con las necesidades reales de la ciudadanía, ¿no? Además de para multiplicar el alcance de sus ideas. Y no se me ha olvidado tu pregunta, ¿por qué un periódico? Cotec se dedica a la innovación y hay un área de la innovación que se llama retroinnovación, que consiste en aprovechar saberes y herramientas del pasado para dar respuesta a necesidades del presente. Con este anuario teníamos una necesidad muy clara, queríamos que la gente hiciera una lectura atenta, reflexiva, profundizando en los contenidos, volviendo sobre ellos, comentándolos. En definitiva, queríamos despertar el pensamiento crítico, que es una capacidad que hemos ido perdiendo, no por casualidad, desde que abandonamos la lectura del periódico con el desayuno y empezamos a informarnos mirando una pantalla y haciendo así con los dedos. Juan, ¿quiénes son los periodistas que han colaborado con Cotec en el europeo? El primero en llegar fue Claudi Pérez, que por algo figura en la mancheta como director adjunto y que nos ayudó mucho en los emparejamientos, ¿no? También nos dio un sí muy rápido Iñaki Gabilondo, pero curiosamente como entrevistado.
Luego enseguida veremos una muestra de lo que nos dejó. También nos dijo que sí muy pronto María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, que ha escrito una tribuna sobre el estado del periodismo, ¿no? Y voy ya con los entrevistados. El nivel de los entrevistadores, el nivel de los entrevistados lo hemos visto antes con Jorge y, lógicamente, queríamos que los periodistas estuvieran al mismo nivel. Así que hicimos una lista de los mejores, fuimos por ellos y nos dijeron que sí. Mi hija Rita, que tiene 7 años, me diría ahora, papi, no te hagas el chulito, pero es que hay días, Rita, y hay días, Sonsoles, que no hay más remedio que hacerse el chulito, porque no creo que nadie vuelva a juntar nunca una selección de periodistas con tanto talento, con tanta diversidad de género, de edad, de punto de vista, de ideología, y todos ellos dentro de una misma cabecera, de un mismo medio. Por si no te lo crees, vamos con ellos. Atiende. Aymar Bretos, Pepa Bueno, Jorge Bustos, Ignacio Escolar, Paloma Esteban, Carlos Franganillo, Marta García Ayer, Lola García, Manuel Javois, Alba Lago, Lucía Méndez, Miquel Roig y Vicente Vallés. El que pueda, que lo empate. Pero no quiero que pienses que todos son homenajes y aplausos al periodismo. Ha habido espacio también para una crítica, yo creo que muy necesaria a la profesión, y creo que es el momento de escuchar al maestro Gabilondo, que mencionaba antes. Pues vamos a escuchar al maestro de periodistas en el siguiente vídeo. Querido medio de comunicación, dadas las angustias económicas que pasas, te reconozco el derecho a andar haciendo gilipolleces y puñetitas y burbujitas y pompitas de jabón porque le gusta mucho a la gente. Hazlo, si está muy bien, está fenomenal, y si así consigues optimizar resultados, pues aleluya para ti, pero llámale paraperiodismo. No le llames periodismo y sigue reservando el término periodismo para esa actividad que consiste en ofrecer a la gente lo que tiene derecho a saber. Lo que tiene derecho a saber. Imposible decirlo más claro, Juan. El vídeo que acabamos de ver demuestra que el europeo no se queda solo en la versión en papel. El Anuario Cotec 2026 se amplía con nuevos formatos, como este contenido audiovisual de la entrevista de Alba Lago, periodista de Noticias 4, a Iñaki Gabilondo, que, por cierto, estáis de estreno. Esta noche, en cuanto termine la gala, vais a poder ver completa a través de cotec.es. Os la recomiendo porque Iñaki habla sobre cuánto ha cambiado el periodismo con la revolución digital o sobre qué futuro augura a nuestro oficio. Juan, también me gustaría que nos detuviéramos en otro contenido del europeo. En este caso se trata de una ficción sonora en formato podcast. Habéis elegido que sea una ficción de 7 episodios y en ella lo que contáis es el impacto de la tecnología en el periodismo y en la democracia. Es un podcast de 7 episodios, se titula Hombre muerde a perro. Lo hemos producido junto a la Oficina de Agitación Cultural y básicamente se desarrolla en una distopía donde el periodismo está prohibido, ¿no? Y es una manera de conocer las consecuencias de vivir en una sociedad sin una información plural y sin una información veraz, ¿no? Y va a estar disponible también el primer episodio al finalizar esta gala en cotec.es. Lo recomiendo mucho, pero es un poquito acongojante. ¿Cómo no va a acongojar un mundo sin periodismo? Vamos, si te parece, con un anticipo de ese primer episodio del podcast, que también estrenáis esta noche. Muchísimas gracias, Juan, a ti te despido. Vamos con ese vídeo. Sí, los tienes casi a la puerta. Elimina lo que no quieras que encuentren. Principio de neutralidad narrativa. Ningún relato de los hechos podrá ser considerado más verdadero que otro. Tenemos una orden judicial para registrar ese domicilio. Abra, por favor. La isocracia protegerá el derecho de cada individuo a definir la realidad conforme a su experiencia, sensibilidad o interés legítimo. ¡Policía! Toda apelación a una verdad objetiva susceptible de alterar la convivencia podrá ser limitada por ley. Truth is the first victim of any war. This is a battle for hearts and minds of people, and this battle has no limitation in national borders. Os acabamos de mostrar cómo este año el anuario se prolonga más allá del papel. Y os voy a dar otro ejemplo. El europeo, que algunos ya tenéis en vuestras manos, contiene 2 suplementos, la memoria y el observatorio. La memoria
con el resumen de actividades de Ecotec desde la última gala, el observatorio con los principales datos sobre innovación recopilados y analizados por la Fundación Ecotec durante los últimos meses. Lo que viene a partir de ahora en esta gala lo hemos concebido como otra prolongación más. Es decir, empezamos con el suplemento en vivo del europeo. Se titula Miradas. ¿Por qué? La versión en papel lo que busca es ampliar la mirada de los lectores del europeo, es decir, recoger esa mirada amplia, esa visión de largo alcance de esos 12 políticos y académicos de primer nivel de nuestro continente. Es decir, el europeo funciona como un autodiagnóstico de Europa realizado desde dentro. Como complemento a esto, ahora en la gala, vamos a escuchar cómo ven a Europa desde fuera y lo vamos a hacer a través de 2 mesas internacionales, Estados Unidos, China, Venezuela, Irán. Voy a empezar por esta segunda mesa, Venezuela-Irán, y por eso le voy a pedir a Guillermo Pascual, corresponsal de Antena 3 Noticias durante los últimos 18 años, que entre en el escenario y que lo haga, por favor, acompañado de los 2 ponentes de la mesa que va a moderar. Se trata de Boris Muñoz, escritor venezolano, y de Masha Moevali, escritora iraní. Bienvenidos los 3, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Sonsoles. Guillermo, tienes 12 minutos por delante, 12 minutos por ese valor simbólico. Yo sé que es muy poco, pero también el público va a seguir cómo transcurre el tiempo a través de un temporizador visual de 12 estrellas por ese valor simbólico. Además, os añado que tenéis a vuestra disposición ese servicio de traducción simultánea. Guillermo, lo dejo en tus manos. Muchas gracias, Sonsoles. Buenas tardes a todos. Nos toca hablar un poco de cómo se nos ve a Europa desde fuera. Yo creo que una visión muy interesante es la mirada que nos ofrecen desde América Latina y desde Oriente Medio. Son 2 regiones, como todos sabéis, que están de mucha actualidad porque, bueno, están sufriendo cambios geopolíticos que seguramente van a marcar las próximas décadas y van a marcar a las próximas generaciones. Yo creo que enseguida entramos en materia, pero me vais a permitir que lo primero que hagamos sea hablar de Venezuela. Boris, además, tu tierra, hablar de esa tragedia que estás sacudiendo a tu país y que además también nos afecta a Europa, porque si ves la lista de ciudadanos que han fallecido, hay españoles, hay italianos, hay portugueses. La Unión Europea se ha movilizado rápido, está canalizando ayuda humanitaria, que ahora mismo, Boris, en tu país es absolutamente fundamental. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias y gracias a esta audiencia por esta oportunidad, porque bueno, es un momento muy difícil para nosotros, por suerte, y es algo que me llena de ánimo que la Unión Europea ha respondido muy rápido enviando rescatistas, perros, recursos, materiales de todo tipo, hospitales, ambulantes, pero creo yo que hay que tomar en cuenta la dimensión, subrayar lo que ha pasado. Esto es un cataclismo en el corazón de un país fallido, de un régimen fallido. Y se necesita un apoyo mucho más contundente para llevar adelante lo que está pasando. Hay una emergencia que va a durar quizás no meses, sino años. Miles de personas sin hogar, aparte de toda la pérdida humana que ha habido allí. Y creo que se necesita un compromiso de largo plazo con la reconstrucción de Venezuela. Entonces yo creo que Europa tiene un papel central que jugar allí. Hay que evitar que Venezuela se deslice en el caos. Cuando digo esto pienso en Haití, en lo que pasó a raíz del terremoto de Haití en el año 2010, y hay posibilidades de hacerlo. Ahora yo pienso en 3 cosas muy concretas. Primero, hay que comprometer recursos económicos de largo plazo para la reconstrucción. Creo que en segundo lugar hay sanciones que afectan a la población y hay que levantarlas sin despenalizar a aquellas personas que han violado derechos humanos de los venezolanos. Y eso es muy importante. Y en tercer lugar, cosa que me parece a mí fundamental, hay que presionar lo más posible para una transición política que los venezolanos estamos esperando, que un régimen dictatorial nos debe y que ya es hora de parir. Yo creo que tiene que haber presión suficiente para que haya elecciones en el año 2027. ¿Por qué?
Porque de esto depende que Venezuela sea en el futuro un país viable. Y que esas ayudas, como tú dices, que sigan llegando porque no solo vale estos primeros días. Boris, el vínculo entre Europa y América Latina es evidente, tiene unas raíces culturales, históricas muy, muy profundas. El intercambio es constante. ¿Tú cómo crees que se nos ve Europa desde América Latina? Bueno, tienes razón. Europa y América Latina están unidas umbilicalmente casi, ¿no? Por una historia muy larga que no tiene sentido repetir ahora, pero creo que en el presente hay una percepción de ambigua sobre Europa. Europa es un gran proyecto democrático, ha sido muy exitoso en los últimos 80 años, ha logrado cosas fantásticas, estado de bienestar y todo esto, y ha sido muy generosa con los inmigrantes latinoamericanos, cosa que yo también agradezco. Sí. En España hay cientos de miles de venezolanos. Sí. Y sin embargo, esta ambigüedad también se refiere a que vivimos globalmente un momento de cerrazón, un momento de fobia a los migrantes. Y yo creo que algunas puertas se están empezando a cerrar y eso causa temor en los latinoamericanos. Entonces, yo les pido a ustedes como europeos que, bueno, hay que tener políticas migratorias, pero no hay que tomar decisiones a rajatablas contra los migrantes. Yo vivo en Estados Unidos y lo estoy viendo allá y de manera muy preocupante. Totalmente. Gracias, Boris. Masha, si nos vamos de Venezuela, hay otro punto del planeta que está marcando este 2026, que es la región de Oriente Medio, y con Irán siendo uno de los epicentros. Europa ha seguido con mucha preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Hemos escuchado a muchos gobiernos europeos alzando la voz, pidiendo que cualquier solución vuelva a las vías diplomáticas, que cesen las bombas. No sé si esa voz europea, Masha, si se llega a oír en Irán tan alta y tan clara y tan nítida. Well, I think now everyone knows about this deep concern of Europe about Middle East, especially Iran. But the question is this deep concern enough? You just mentioned the reaction of Europe to Iran's war, but you didn't mention that more than 30,000 people were killed during the street protests last January in Iran, brutally killing. You know, I think maybe Europe find war as an evil could easily spread, but killing in an unimportant country in the Middle East is not some easily could spread. En una charla geopolítica de este tipo, me temo que es inevitable que surja Donald Trump. Boris, no podemos negar que el efecto Trump está teniendo un efecto evidente en América Latina, prácticamente lo está dinamitando todo. Ahora mismo Estados Unidos ya no ofrece ese horizonte de cooperación a América Latina en el largo plazo. Ahora mismo, si vemos lo que está haciendo la administración Trump, pues está basando su relación más en subordinación, en control hegemónico. No sé si crees que en este punto es Europa donde puede jugar ahí un papel. Mira, Estados Unidos lo que ha hecho en los últimos 2 años es cambiar la política del buen vecino por la política del garrote. Desempolvó el garrote de Theodore Roosevelt y le está dando palo a todo el mundo. Y eso es sumamente preocupante. Yo creo que eso representa una enorme oportunidad para Europa. ¿Por qué? Bueno, yo no creo que Europa va a sustituir a Estados Unidos en América Latina. Eso no es el planteamiento. Pero donde Estados Unidos ve fronteras, ve invasión, ve amenazas, yo creo que Europa puede ver ciudadanos, sociedades y gente, ¿verdad? Lazos culturales, es lo que venimos hablando, ¿no? Al lado de eso hay algo muy, muy importante. En los años que vienen, el repliegue de Estados Unidos se va a sentir muchísimo más a nivel de la cooperación, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad para estrechar esa idea de cooperación más allá de lo burocrático, más allá de las élites políticas, acuerdos comerciales, aranceles, normas, etcétera. Yo creo que las verdaderas conexiones, sociedades conectadas, tienen que ver con historia,
tienen que ver con cultura y tienen que ver con identidad. Y todas esas cosas existen ya de antemano entre Europa y Latinoamérica. Ahora, para redondear esta idea, me parece a mí que hay una oportunidad de soft power. Yo creo que Europa debe tomar el soft power que Estados Unidos está abandonando. La oportunidad es grande, enorme, y no hay que dejarle a América Latina a Donald Trump. Yo los pido eso, por favor. Si hacemos esta visión en Oriente Medio, Masha, ¿tú cuál crees que es el papel que puede jugar Europa en Oriente Medio? Ahora mismo en un momento en el que estamos viendo que estáis pasando una fase pues, de mucho cambio geopolítico, de mucha incertidumbre. Well, the most important thing is that Europe understand the situation of Iran, the geopolitical importance of Iran, which is the bridge between East and West, and also has controlling on a Strait of Hormuz. I mean, you know, a democratic Iran could offer a better solution to the complex international equations than a, you know, hard-line, theocratic, crazy government. So maybe Europe should think in another way to Iran. I think Europe should support freedom in people, a movement of freedom of people, and also the activists, the writers, the journalists who really needs help, and also the European organization who stand behind these writers and activists. It's very important. Okay. Para terminar, que nos queda poquito tiempo, Boris, justo antes de empezar me contabas que hay muchas lecciones que Europa puede aprender de ese camino que ya ha recorrido América Latina. ¿Cuál sería la fundamental para terminar? Yo creo que hay una que es básica y me refiero al caso de Venezuela específicamente, que es la resiliencia democrática. En estos 30 años Venezuela no ha querido guerra civil, no ha querido violencia, ha votado en contra de un régimen que ha aplastado sus derechos fundamentales. Y bueno, ahí hay un ejemplo, porque o sea, estamos hablando de la democracia, o sea, estamos hablando de la política. Creo que es muy importante no abandonar el terreno político, porque es en la política donde se solucionan las grandes crisis. Y entonces Venezuela, esa resiliencia hay que digamos, estimularla, ¿no? Y creo que aquí en Europa hay mucho espacio para una mayor resiliencia, que significa no aceptar la polarización, no entregarse a la polarización, al fundamentalismo, al extremismo, en fin. Muy bien. Para terminar, Masha, también para ti un mensaje final. Tú y tu marido tuvisteis que salir de Irán por represión política. Europa os ha acogido, España os ha acogido. ¿Crees que Europa en el futuro va a seguir siendo ese faro de libertad donde gente como tú, que tiene que escapar de su país, puede ser acogida? Yes, of course. You know, my husband and I, after a long period of interrogations, we came out of country with the help of Artists at Risk and No Kayram organization. We are here, and we need to extend our visa. And you mentioned that Europe always was a lighthouse for freedom all around the world. Maybe it should shine a little or much brighter. Déjame robarte un segundo, solo para hacer un llamado. Quiero que Europa mantenga abierta su mano solidaria y generosa con Venezuela para no solo salir de la emergencia, lo que ya les escribí tomará mucho tiempo, sino poder recuperar la democracia por la que tanto hemos luchado. Creo que no hay mejor manera de terminar este panel con ese llamamiento a que las ayudas no solo en estos primeros días, estas primeras semanas, sino que se mantengan en el tiempo. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer, un debate con unas reflexiones muy, muy interesantes. Gracias, Boris. Gracias, Masha. Muchísimas gracias a los tres. Y antes de dar paso a la última mesa que irá a continuación, Estados Unidos-China, llega el momento de escuchar a la presidenta de la Fundación COTEC, a Cristina Garmendia, y por eso voy a pedirle a ella
y a otra compañera periodista, a Isabel Jiménez de Informativos Telecinco, como veis, pluralidad en el europeo y también en esta gala, que por favor entren en el escenario y en lo que vais tomando posiciones para esa entrevista. Vamos a sentarnos. Un placer volver a coincidir con ambas. Si os parece, voy a poner al público en contexto. Remontémonos a la Gala Cotec 2021, la primera que yo estuve con vosotros. En aquel momento, Cotec acababa de lanzar una campaña bajo el lema La Remontada, en la que contaba que España ocupaba el puesto 34 en el ranking internacional en ciencia y conocimiento. Cristina, tú me dijiste en aquella gala, esto no puede ser, ha llegado el momento de la remontada, así que si os parece, Isabel, Cristina, vamos a ver qué ha pasado 5 años después, porque Cotec ha actualizado aquel spot que seguro más de uno vais a recordar, especialmente por su protagonista. Yo os dejo con el vídeo, Isabel, después la entrevista es tuya. Gracias. En la última década, España ha caído 8 puestos en el ranking internacional de inversión en ciencia y conocimiento. En la actualidad, ocupamos el puesto 34 del mundo. ¿Nos conformamos con estar ahí? Ha llegado el momento de la remontada. En los últimos 5 años hemos adelantado 4 puestos en el ranking mundial. Ahora ocupamos el puesto 30. No es un mal resultado, pero nos falta completar el estirón. Bueno, ¿cómo ha crecido la protagonista de este vídeo? Irene, han pasado 5 años, ahora tiene 11 y creo que además está por aquí con sus padres. No sé si me puedes saludar, Irene, te queríamos dar las gracias por haber participado en este spot. Muchas gracias, Irene. Bueno, Irene representa a España, que sigue rezagada en inversión en conocimiento. Decía el vídeo que estamos en la posición número 30, pero algo avanza, Cristina. Ha habido ciertas remontadas. Sin embargo, le hemos confiado todo a los fondos europeos de Next Generation y esto tiene fecha de caducidad, que es en 2 meses, el 31 de agosto de 2026. ¿Qué va a pasar después? Bueno, pues qué va a pasar después no lo sabemos, Isabel. Lo que es seguro es que lo que pase va a depender de lo que queramos que pase y sobre todo de lo que hagamos para que pase. Y es verdad que se acaban los presupuestos Next Gen, pero ¿qué podemos hacer? Pues mira, a nivel europeo hay 3 palancas muy interesantes. La primera es la prioridad de Europa en los ámbitos de seguridad, defensa y espacio, que son 3 ámbitos indisociables de la innovación. La segunda palanca es las perspectivas financieras, el presupuesto de la Unión Europea, con un aumento muy relevante en materia de competitividad. Y la tercera palanca es la decisión de la Unión Europea en que realmente haya una inversión privada potente alrededor de la innovación. Y se han lanzado varias iniciativas, una de ellas es el régimen 28, otra de ellas es el Laboratorio Europeo de la Competitividad, donde, por cierto, con un liderazgo muy importante de nuestro Ministerio de Economía, con ese impulso hacia la integración financiera de Europa, que es muy relevante. Y lo comentábamos antes en el patronato. Estuvimos hace apenas 10 días, tuvimos la reunión de Cotec en Europa, en Venecia, y nos decía Christine Lagarde la relevancia que tiene en este momento ese impulso conjunto, una unión financiera sólida, robusta y potente alrededor de la innovación. Y no podemos estar más de acuerdo. Nosotros en Cotec, que somos, lógicamente, escuchamos mucho los marcos, estamos muy atentos a todos los datos, a las estadísticas, pero nos gusta pasar a la acción y hemos tomado una decisión, un acuerdo, las 3 instituciones de Portugal, Italia y España, 3 instituciones que presiden los 3 jefes de Estado, para unir esfuerzos en materia de inversión, una inversión sindicada alrededor de las tecnologías profundas, de las Deep Tech. Y esperemos que dé sus frutos, lo iremos viendo, pero esta es una de las primeras actuaciones que haremos conjuntas. Cristina, después del verano presentáis una nueva encuesta de Cotec, la 8ª ya sobre la percepción social en innovación, y han sido más de 7.500 entrevistas. Yo no sé si me permites... ¿Se me permite? Ay, espérate, me
lo bajo, ¿sí? ¿Prefieres así? Pues así. No, decía que después del verano presentáis la 8ª ya encuesta de Cotec sobre percepción social en innovación. Ha sido más de 7.500 entrevistas. Y yo, si me permites, quiero dar 2 titulares, adelantarlos. Uno sería que el 60% de los encuestados creen que España está por delante de países como Estados Unidos y como China en derechos humanos, en bienestar, en calidad de vida. Y, sin embargo, solo el 14% piensa que Europa está por delante de estas 2 grandes potencias en innovación. Yo no sé qué piensas de todo esto. Pues que desgraciadamente tienen razón. O sea, desgraciadamente la percepción coincide con la realidad. Hemos perdido posiciones en competitividad tecnológica y el problema es que hablar ahora mismo de competitividad tecnológica no es solamente una cuestión de competitividad. Es una cuestión de soberanía europea. Y esto son palabras mayores. Tenemos que pensar que estamos en riesgo, tenemos un riesgo que acometer y tenemos que saber que para ganar peso geopolítico tenemos que tener capacidades en tecnologías críticas. Y Europa tiene oportunidades. Es verdad que en algunos campos hemos perdido posiciones y es muy difícil que las ganemos, pero algunos de los campos como tecnologías cuánticas o biotecnologías, realmente Europa tiene una capacidad enorme de liderar. ¿Qué podemos hacer? Desde luego, desde Cotec estamos recomendando que, puesto que no es un tema solo de competitividad, sino que es de soberanía y además es una cuestión, en las tecnologías críticas es una cuestión también de seguridad. Tenemos que abordar estos temas con unas dinámicas distintas. Necesitamos más velocidad, necesitamos más flexibilidad, necesitamos entender que las capacidades de investigación científica y las capacidades de nuestras empresas, capacidades estratégicas de nuestras empresas, tienen que ser identificadas como tales y hay que excepcionarlas para trabajar de una manera distinta. No podemos tardar lo que tardamos en atraer talento, en aprobar inversiones. Tenemos que ir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación de emergencia. Por eso tenemos que aplicar dinámicas que ya conocemos, las dinámicas que se aplican para aprobar proyectos de defensa o para aprobar proyectos que tienen que ver con las emergencias, ¿no? Esto es lo que estamos intentando de impulsar no solamente en España, sino a nivel europeo y espero que bueno, esto sea uno de los caminos porque realmente lo necesitamos. Cristina, hasta alturas de la gala puede que alguien se sorprenda de que hayáis dedicado prácticamente monográficamente el anuario a hablar de la innovación y del futuro de Europa, pero es porque no conoce bien Cotec. Yo quería preguntarte precisamente porque hay muchas iniciativas en las que lleváis trabajando todo el año, en el que el centro y el foco está en Europa, que nos hables y nos des un ejemplo concreto de lo que está haciendo la Fundación Cotec con respecto a Europa. Mira, ya he comentado antes el tema del fondo sindicado en Deep Tech, creo que esa es una de las grandes iniciativas, pero otro de los proyectos, por ejemplo, que nos gusta mencionar, porque además es muy reciente, estamos muy atentos, lógicamente, a todos los rankings, a todos los datos donde aparece España y entendiendo muy bien, es muy relevante cómo sale nuestro país en las estadísticas europeas, ¿no? Y ha salido recientemente el informe con las 800 empresas que más invierten en I+D de Europa. Y entre esas 800, sabiendo que en España hay unas 12.000 empresas que invierten en I+D, de ese ranking de 800 aparecen 26 españolas. La última, la que menos invierte de esas 800, invierte 6 millones de euros en un año. Es decir, no están la mayoría de las empresas que invierten en I+D. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es estar en contacto, reunirnos con las personas que elaboran los rankings y entender qué es lo que está pasando, por qué no aparecen algunas empresas que sabemos, muchas de ellas están en nuestro patronato de Cotec y no estaban en esa lista, ¿no? Y bueno, pues son conclusiones que tienen que ver con metodologías. Al final es cómo España o las empresas españolas reportan su inversión en I+D, no tiene el suficiente detalle como para que lo capturen los datos europeos. Es una metodología, la metodología que impregna ese informe, es una metodología recogida en cómo se informa desde Francia, que es distinto a cómo se informa desde España. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos hecho una guía para que, en la medida de lo posible, lo que decimos es,
Si tu empresa invierte más de 6 millones y no estás en el ranking, mira por favor esta guía para poder reportar, porque es por el bien de todos, por el bien de España y por el bien de todos, ¿no? Me decías tú antes en la remontada, la estadística de la remontada. Tenemos no solamente que remontar, tenemos que remontar, ya hemos remontado. Hemos avanzado, ya no hay ningún país, no solamente no hay ningún país que nos adelante, sino que ya estamos en este último ranking por delante de Italia, de Hungría, de Polonia, de Turquía. O sea, seguimos avanzando, pero ahora toca consolidar de una manera muy potente, porque es verdad que a veces se habla de una dicotomía, ciencia básica, innovación empresarial. Tienen dinámicas distintas, tienen velocidades distintas, pero necesitamos las dos apuestas que trabajen al unísono, porque de ello depende nuestra seguridad y nuestra soberanía. Pues muchísimas gracias, Cristina, y te dejamos, Sonsoles, que continúes con la gala. Muchas gracias, Cristina e Isabel. Y llega el momento de volver a abrir el suplemento en vivo del europeo del que antes os hablaba, titulado Miradas, porque en esta gala queremos escuchar cómo ven a Europa desde fuera. Vamos ya con la segunda y última mesa de esta gala, una mesa que hemos titulado Miradas Estados Unidos-China. Voy a pedir ahora a Ana Bosch, periodista durante casi 4 décadas de televisión española, reportera de Internacional, corresponsal en Washington, Moscú, Londres, que por favor entre en el escenario y que lo haga acompañada de los dos ponentes de la mesa que va a moderar. La acompañan ya Margaret Chen, ella es fundadora y presidenta de honor de China Club Spain, además de miembro de la red de expertos Los 100 de Ecotech, y también está con nosotros Lane Green, periodista de The Economist. Bienvenidos los tres y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Ecotech. Ana. Muchas gracias, buenas tardes. Y les recuerdo, tenemos 12 minutos para esta última mesa, todo un reto, pero queríamos que tuviera ese valor simbólico de los 12 países miembros. Ana, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, 12 minutos para hablar de la Unión Europea con los dos gigantes, Estados Unidos y China, me parece no solo poco, poquísimo, pero lo vamos a intentar. Vamos a empezar con China. Margaret Chen, hace apenas 10 días, los 27 mandatarios, jefes de gobierno de la Unión Europea, hicieron sonar las alarmas por el déficit comercial de Europa, de la Unión Europea, respecto a China. 360.000 millones de euros, es decir, un déficit que crece prácticamente a 1.000 millones de euros al día. ¿Somos para China eso simplemente un gran mercado? ¿Somos algo más? Además que un objetivo donde invertir y en el que ganar dinero. ¿Se puede hablar de unas directrices? ¿Cuál sería la visión desde China sobre la Unión Europea? Evidentemente, Europa para China es muchísimo más que un mercado. O sea, Europa para China es la cuna de civilización moderno. Entonces, hablando de déficit, yo creo que ahí tiene que verlo con análisis, porque China, en principio, China no está apostando por tener déficit. China entró en la Organización Mundial de Comercio y tiene su papel y para fabricar, y China no cree que el juego de cero y no cree que tiene que siempre igualar. China apuesta por crecimiento mutual y por multilateralismo, ¿no? Entonces, si vemos el comercio en temas de servicios, China siempre ha sido comprador. O sea, China tiene el déficit contrario. China compra lo que es turismo, compra la cultura, compra lo que es patentes, compra todo lo que es educación. Y entonces China compra muchas. Pero es cierto que en el mundo llamamos déficit, China parece que está ampliando, pero realmente antes del 96, hacia 20 años, el déficit era contrario. China a partir del 97, empieza a crecer un poco, pero según yo sepa que a partir de 2022 está disminuyendo. Entonces, yo creo que, de hecho, muchos productos que fabrica en China han sido
reexportado a Europa. O sea, eso también cuenta como déficit. Entonces yo creo que ahí cuenta 40%. Entonces, de todas formas, China ya ha tomado medidas en respecto para minimizar el déficit. Por ejemplo, China ha creado Import-Export, que cada año, en noviembre, tiene ese evento para que los fabricantes puedan ir a sacar sus productos a China. Y también China está controlando los productos para salir de China. Y también China pide a Europa que colabora y que puede permitir más productos tecnológicos de alta calidad para vender a China. Lane Green, Estados Unidos y Europa. Estamos traumatizados. Sabíamos que la relación no iba a mejorar con una segunda presidencia de Donald Trump, pero la realidad de este año y medio último nos ha superado. Vemos un gobierno de Estados Unidos que apenas critica, por decir algo, al presidente Vladimir Putin y, sin embargo, el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, Guerra, no hacen más que criticar a Europa. ¿Es un punto de no retorno? ¿Las cosas han cambiado para siempre? ¿O es una cuestión, un paréntesis del gobierno Trump II? Pues una buena pregunta, que yo sé que estáis traumatizados aquí en Europa porque la mitad de mi país o aún más estamos traumatizados también, que lo sentimos muchísimo. Una ley de hierro que hay que recordar es que cuando un bando político, un partido político de mi país hace una cosa, el otro tiene que estar en contra. Somos un país muy dividido y yo sé que se conoce este fenómeno aquí en España también. ¿Polarización tal vez? Un poco sí. Pero eso significa que si todo lo que has dicho es verdad, que ha habido una ruptura fundamental en la seguridad que tenemos todos en esa relación Estados Unidos-Europa. Pero también esa ley de hierro quiere decir que hay muchos americanos súper europeístas, amigos de Europa, y cuando venga al poder, a la Casa Blanca, un presidente demócrata, van a cambiar muchísimas cosas. Que todavía hay mucha gente que cree en esta relación, de esta amistad, la Alianza Atlántica, la OTAN, y que quiere cambiar este rumbo en que estamos para lo mejor. Pero yo creo que sí, unas cosas se han cambiado permanentemente, que no estamos a un punto de no retorno, pero eso no quiere decir que todas las cosas están rotas y ahora no tenemos nada. Quiere decir que van a cambiar cosas fundamentalmente, y la pregunta ahora es cómo lo vamos a cambiar, cómo queremos cambiar los hábitos y los fundamentos viejos que ahora tienen que cambiar para una relación renovada. Margaret Chen, se ha hablado mucho y uno de los puntos en común, de esos 3 puntos en común que resaltaba al principio Matías Prats de todos los expertos, mencionaba la tecnología, la innovación. Ahí Estados Unidos y China estáis compitiendo. Un consenso es que el siglo XXI será de quien domine la tecnología y sobre todo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. En esa pugna entre Estados Unidos y China, Europa se está quedando atrás. ¿Eso tiene remedio? ¿No tiene remedio? ¿Hay algún consejo desde China para Europa para que no se quede tan atrás en los avances tecnológicos? Yo creo que inteligencia artificial estamos empezando ahora mismo, o sea, no estamos tanto atrás. Es cierto que Estados Unidos es el líder que empezó de 0 a 1 y China está intentando igualar, y China ha conseguido resolver muchos temas con mucho menos coste, y en este momento, o sea, Estados Unidos lidera lo que es el modelo cerrado mayoritariamente, ¿vale? China lidera 80% de lo que es modelo abierto. Modelo abierto permite los países, las startups, puede crear su trabajo basado en artificial inteligencia muchísimo más barato. Y entonces realmente yo creo que en este momento
en Silicon Valley hay 80% de startups utilizan modelos chinos porque es gratis para bajar y luego hace tu propia plataforma. Y hablando de Europa, China está interesada de trabajar, por supuesto, con Europa. Yo creo que Europa no tiene que competir en todos los niveles, porque artificial inteligencia hay muchos, lo que es básico, lo que son chips y tal. Pero yo creo que Europa sí puede, conjuntamente con China, para trabajar en lo que es el modelo vertical para las empresas, para las industrias. Por ejemplo, España sería turismo, sería coches, servicio de coches y componentes. Y también siempre sabemos que España tiene muchas culturas. Entonces, por cada vertical puede trabajar mucho y yo creo que España puede, o Europa puede destacar en ese sentido, creando una infraestructura seguro, soberano y sólido y para cada industria. Vamos de nuevo con Estados Unidos y Europa. Uno de los objetivos de Europa últimamente se habla mucho de que tenga autonomía energética, autonomía en innovación, ser menos dependiente. Y si hablamos de dependencia es evidente que hay que hablar de defensa. Hemos tenido en los últimos 80 años el gran espaldarazo de los Estados Unidos. La distancia no ha empezado con Donald Trump, pero es cierto que Donald Trump lo ha hecho mucho más espectacular y mucho más radical. Tenemos un presupuesto, sumados los 27, que supera el de China o al de Rusia, no al de los Estados Unidos. Sin Estados Unidos, ¿cuál sería el consejo para que los europeos dejen sus apriorismos nacionales, sus reticencias nacionales y sean un poquito más autónomos en defensa? Bueno, una buena noticia es que hablamos de 27 países con 450 millones de personas, con una PIB equivalente más o menos al de Estados Unidos, así que hay una potencia ahí. ¿Cómo canalizamos toda esa potencia? Pues yo creo que no es por la Unión Europea, que no tiene ni el personal, ni las bases físicas, ni las cosas que hay que tener para una alianza de defensa. La segunda opción es dentro de la OTAN con la cooperación de los Estados Unidos. La buena noticia es que eso es una cosa que apoyaría a mi país. Quizás unos pilares concretos europeos dentro de la alianza para hacer una alianza más modular, digamos, donde Europa puede agir en sí mismo, bueno, sin la ayuda oficial de Estados Unidos. La tercera opción sería más flexibilidad, que puede cooperar unos países como la coalición de los dispuestos, the coalition of the willing, estos países que pueden apoyar a una Ucrania después de la guerra. Y yo creo que esa flexibilidad sería una muy buena opción para Europa, porque vamos a cooperar con Reino Unido, con Canadá, con Estados Unidos y otros países. Y esa flexibilidad serviría para mucho, para Europa, para canalizar esta política que tiene. Flexibilidad, creatividad, innovación para la diplomacia y para la defensa europea y también para el catch-up, ¿no? Para ponernos al día y estar a la altura en innovación y en tecnología. Margaret Chen, muchísimas gracias. Lane Green, muchísimas gracias. Y nos sobran incluso 22 segundos. Para que luego digan que no somos disciplinados. Sonsoles, todo para ti. Cómo se nota ese trabajo en televisión, 22 segundos, y mira que era difícil el reto. Afrontamos ya la recta final de la gala y os recuerdo que vais a poder recoger vuestro ejemplar del europeo en la zona del cóctel. En unos minutos, como ya es tradicional, en cuanto acabe esta gala, os invitamos a ese tradicional cotequeo que va a tener lugar justo a la salida del teatro, en el Salón del Baile. Por supuesto, esta invitación es extensiva a todos aquellos que, porque aquí no había más aforo, muchos han quedado fuera, han tenido que ir a la cuarta planta, a la sala de columnas, y nos han estado viendo a través de una pantalla. Otro recordatorio importante, y ahora me dirijo a todos aquellos que nos estáis siguiendo en directo a través de ecotec.es, vais a poder adquirir gratis, con cualquier compra,
a partir de mañana y hasta el domingo en todas las comunidades autónomas, en 27 kioscos repartidos entre 22 ciudades, vuestro propio ejemplar del europeo. Por mi parte, este es el último momento en el que voy a estar en el escenario. Quiero agradeceros, por supuesto, vuestra presencia. También gracias al equipo COTEC. Es un placer haber vuelto a trabajar en los últimos meses a vuestro lado. Y ahora sí, voy a invitar al presidente de honor de la Fundación COTEC, a Su Majestad el Rey, a que suba al escenario y se dirija al atril para esas palabras de clausura. Majestad. He pasado momentáneamente a no ver nada. Intuyo que estáis ahí, pero no os veo. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Sonsoles, por la introducción. Es un placer de nuevo estar con todos para esta gala de COTEC en la que se presenta su anuario. Y quería, por tanto, también agradecer a todos los que han participado en esta sesión, que creo yo, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, que ha sido enormemente entretenida. Es una gala, pero también interesante y relevante sobre todo. Permitidme que salude, por supuesto, al ministro para la Transformación Digital y Función Pública, que nos acompaña. El ramo lo impone también, ministro, sabe mucho de estos temas. Nuestra presidenta de COTEC España, gracias por tu trabajo y por tu desvelo y por también participar en la propia gala. A todos los vicepresidentes, a los miembros del patronato, a los amigos de COTEC y a todos los presentes esta noche. Permitidme una cita de alguien que yo creo que os sonará. No es posible resistir una idea a la que le ha llegado la hora. Lo dijo Víctor Hugo, escritor muy conocido y también pionero del europeísmo, demostrándonos una vez más que los clásicos nunca acaban de decir su última palabra. Siglo y medio después de que fuera escrita, la frase sigue estando vigente si vemos el modo en que la innovación, ese gran conjunto de ideas que propician cambios, no solo tecnológicos, está marcando el pulso de los tiempos. Y esa observación, esa reflexión, es la gran tarea y la gran contribución de COTEC. La innovación no aguarda a ser comprendida ni analizada. Su uso se difunde, se impone. Simplemente llega su hora. No tenemos más que ver en qué breve plazo la inteligencia artificial, hasta hace poco un término casi desconocido, ha pasado a formar parte de nuestra cotidianidad. Los análisis de impacto nos ofrecen una foto estática de una realidad dinámica. Cuando creemos aferrarla, ya ha sido superada por nuevos avances, por nuevos horizontes cada día más asombrosos. Reflexionando acerca de nuestra región, como hicimos en la reciente cumbre COTEC Europa en Venecia, comprobamos que la innovación es un recurso estratégico fundamental, posiblemente el mayor que tenemos, para reforzar en este tiempo geopolítico nuestra capacidad de decisión y nuestra autonomía ante desafíos inaplazables como son los semiconductores, las tecnologías cuánticas o las tecnologías duales vinculadas a la seguridad y defensa. La innovación cobra su sentido más pleno cuando se pone al servicio de las personas, cuando mejora su calidad de vida y sus expectativas, cuando respeta su esfera de libertad, de privacidad y sus derechos fundamentales. Ahí, de nuevo, Europa tiene mucho que decir. La combinación de competitividad, cohesión social y libertad constituye una de las aportaciones más valiosas que los europeos podemos ofrecer al mundo. Y esa combinación
vale también para la economía del conocimiento. Es el modo en que la Europa humanista, la Europa del derecho y de los valores, puede y sabe y debe traducir un tiempo marcado por la aceleración tecnológica. Celebro que en su plan trienal que acabamos de aprobar, COTEC vuelva a poner el énfasis en la agenda europea. COTEC nos ofrece una gran plataforma desde la que proyectar nuestra voz en una unión que no solo necesita nuestra audacia y nuestro talento, necesita nuestra sensibilidad. España, un país transformado por su adhesión a las entonces comunidades europeas hace más de 40 años, puede asumir un papel de liderazgo en este empeño, no solo por la calidad de nuestros investigadores, universidades y empresas, sino porque apostamos siempre por los procesos dinámicos y colaborativos, pensados para incluir y beneficiar al mayor número de actores. Por eso celebro también que COTEC siga trabajando en temas íntimamente relacionados con la educación y la investigación, como la integración de la AFP, de la formación profesional en los sistemas de I+D, o el impacto de la inteligencia artificial en los descubrimientos científicos y las invenciones. El anuario COTEC, que todos ya tenéis, siempre tan estimulante y lleno de sorpresas, ha puesto el foco en Europa, con el periodismo como su coprotagonista. La relación entre periodismo e innovación tecnológica no resulta evidente y exige cierta reflexión, pero es una reflexión necesaria porque vivimos en un planeta marcado por un continuum entre el conocimiento, la información y la comunicación. Como usuarios y receptores, cada uno de nosotros producimos a diario una cantidad ingente de datos, a menudo de manera involuntaria, por el simple hecho de hacer una consulta o encender un dispositivo. Datos que alimentan procesos que algunas veces nos benefician y otras veces suponen una peligrosa injerencia en nuestra privacidad, en nuestra libertad. Es solo un ejemplo de esa apariencia bifronte que asume la tecnología. Para no perdernos, necesitamos referencias. Y los periodistas, los informadores, pueden ayudarnos a discernir, a comprender el contexto y el efecto de la innovación sobre nuestra vida diaria y a asumir, cuando sea necesario, una posición crítica. Innovación y periodismo recorren caminos paralelos que a veces confluyen. De que lo hagan y de que lo hagan cada vez más a menudo depende en gran medida la calidad del debate público y, al fin y al cabo, de nuestra democracia. Porque una sociedad informada, una sociedad consciente, es una sociedad sin miedo al futuro, receptiva a los cambios y preparada para ellos, para asumirlos o bien para reconducirlos. COTEC participa en este gran debate sobre la innovación y su impacto tan saludable en cualquier sociedad moderna. A menudo lo impulsa o incluso lo lidera. Y lo hacéis a partir de la triple convicción: la ciencia como patrimonio de la humanidad, la innovación como palanca de desarrollo económico y bienestar social, y ambas, ciencia e innovación, como elementos esenciales para nuestra soberanía. Vuestras reflexiones basadas en evidencias y en investigaciones nutren el diálogo entre actores de distintas disciplinas y fortalecen las políticas públicas, tanto en España y en el contexto europeo a través de Europa, donde nos reunimos con Italia y Portugal. Es un gran esfuerzo para situar la innovación en el máximo nivel político y contribuir a orientar el debate europeo sobre sus grandes retos. Para proyectar la voz del sur de Europa es la mejor aportación que podéis hacer a un futuro que, como dijo también Víctor Hugo, vuelvo a citarle, tiene muchos nombres, pero al que vuestro trabajo convierte en sinónimo inequívoco de
oportunidad. Muchas gracias a todos, felicidades de nuevo por ese gran trabajo, por la obra que os presentamos, que nos presenta COTEC con este anuario, y gracias a todos los periodistas también que han colaborado en esta presentación del anuario. Muy buenas noches. La Gala COTEC 2026 ha finalizado. A continuación, les invitamos a un cotequeo en el Salón de Baile.